Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en esta entrega que le hacemos con toda la dedicación posible. Jairo Severino Duarte, que se integra nuevamente. Luis Manuel Piantini y un servidor, Ezequiel Molinario, estarán desde la plataforma Zoom con Roberto Argüello en la ciudad de Miami y con el destacado abogado hondureño Rodolfo Dumas. Él es miembro de un periódico, ha participado en muchísimas situaciones jurídicas de su país y con él vamos a hablar dos temas, la parte económica del país y la parte política. Buenas Rodolfo, buenas Roberto. Buenas tardes, un placer saludarles desde Honduras y efectivamente aquí estamos a la orden para responder cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre este país que está pasando una transición ahorita con un cambio de gobierno que empezó apenas hace un mes y enfrentando una cantidad enorme de retos en materia económica, social y de todo tipo. Bien, Roberto. ¿Qué tal, Ezequiel? Luis Manuel, y qué alegre que ya estás el dron después de unas vacaciones como de 5 meses. No, pero yo le hago falta a ustedes. No, me faltan 2 semanas, 3 semanas. Italia, tú no ves el estilo está italiano. No era vacaciones, era ausencia. Lo que pasa es que 24 horas de Jailrón son como un mes para nosotros. He salido 2 veces del país este año, señores. Sí, eso es lo que pasa. El hombre está... La ausencia del programa. Está dinámico, el hombre está dinámico. Pero gracias porque le hago falta un día, le hago falta, qué bueno. No, gracias. Porque tú traes esos aires exteriores, esos aires exteriores. Exteriores y nada, observando el mundo también, porque... Sí. Desde allá, de aquí tú no lo puedes observar sino desde allá. Qué interesante. Qué interesante, pueblo Rodolfo. Dominicano, felicitaciones. Qué interesante, Rodolfo, que tu participación acá está. Hoy participa Jairo Severino, que es director del mejor periódico en materia económica que se edita en la República Dominicana. Lo tiene de manera digital y impreso. Y yo creo que con él te vamos a dejar hasta la primera pregunta. Sí, la verdad que sería interesante. Bueno, acaba de decir que hace un mes que tomó posesión ya la nueva presidenta y por supuesto que tiene retos importantes, no solo porque quizás tiene que redimir a su esposo, por decirlo de alguna manera, sino que recibe a Honduras en medio de una crisis agudizada por el contexto internacional. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Efectivamente, así es. Recibe un país en una crisis profunda en materia económica. Tenemos probablemente el segundo país más pobre del continente. Solo nos gana en ese sentido Haití. Una situación social complicadísima, con un 74% aproximadamente de pobreza total y un 53% más o menos de pobreza extrema. Eso complicado aún más por el tema, por supuesto, de la pandemia, que ha creado una recesión global y ahora con esta crisis que viene desde allá de Ucrania y que por supuesto ha tenido sus secuelas aquí en América. Lógicamente se encuentra con un país complicadísimo después de 12 años de un gobierno que en realidad dejó un legado nefasto en materia de derechos humanos, de legalidad, de respeto al debido proceso y otra cantidad de situaciones que ahora tienen al expresidente enfrentando no a la justicia hondureña, sino que a la justicia estadounidense, con un potencial proceso de extradición que lo llevará a enfrentar cargos por narcotráfico, tráfico de armas y otras situaciones similares allá en Estados Unidos. Entonces, lógicamente, eso genera una situación complicadísima para la imagen del país y para los esfuerzos que hacemos todos los hondureños por atraer la inversión. Ciertamente es un panorama complicado y, como ustedes bien lo señalan, una presidenta, primer mujer en llegar a ese cargo en Honduras, con la responsabilidad de hacer un gobierno de integración y un gobierno sobre todo que responda a la gigantesca deuda social que el Estado hondureño tiene con su población. Es en realidad un reto gigantesco el que tiene por delante, con la buena noticia que hasta este momento, hasta esta fecha, 10 de marzo del 2022, los países amigos, la comunidad internacional ha reaccionado favorablemente a este nuevo gobierno y parece muy interesada en apoyarnos
tanto en materia económica como social y en los esfuerzos por atraer inversión al país. Y cuando habla de recuperar la imagen o apoyar todo el proceso de recuperación de imagen de Honduras, ¿cuáles son esas medidas que considera, por ejemplo, más prioritarias para lograr que esa imagen se recupere y que la economía pues marche por el sendero que tiene que ir? Son tres fundamentalmente. Creo que una de ellas tiene que ver precisamente con lo que nosotros tratamos o vivimos como personas vinculadas a los medios de comunicación, y es precisamente el tema de la libertad de expresión, acceso a la información pública, libertad de prensa, que durante los últimos 12 años se vio también vulnerada por una cantidad de decisiones que tomó el gobierno anterior. Hace apenas una semana y pico se derogó, se eliminó para siempre lo que aquí conocíamos como la ley de secretos, que era una ley que prácticamente mantenía en reserva toda la información del Estado que tenía que ver inclusive con temas puramente financieros, puramente económicos. Esa ley, que en su momento fue rechazada no solo por los hondureños, sino que por todas las organizaciones que velan por los derechos humanos, por fin fue derogada. Y una cantidad de disposiciones similares a esas tendrán que irse aboliendo para que en Honduras se restituya ese derecho, que es fundamental. Si no tenemos un acceso adecuado a la información pública, difícilmente podremos nosotros como ciudadanos ejercer esa labor de vigilancia, de observancia que requiere una sociedad democrática. Quiero contarles, como comentario, como un paréntesis, que su servidor fue vicepresidente regional de la CIP aquí en Honduras por 8 años, así que enfrenté todos esos procesos y ciertamente fue un tiempo durísimo, pero ahora con satisfacción vemos que esos cambios están llegando. Ahora, los otros dos temas fundamentales para generar inversión son seguridad jurídica, que se perdió por una concentración excesiva de poder, y por supuesto la estabilidad en las reglas para los inversionistas. O sea, se acostumbraba en el pasado que las normas que regulaban la inversión en el país cambiaban constantemente, y eso es algo que el país tiene que entender que no puede suceder, pues si el inversionista requiere de algo es confianza y certeza de cuáles van a ser las reglas del juego. Rodolfo, tú sabes que en estos países donde ya los sistemas de partidos políticos están decayendo, de lo que nosotros acá, o por lo menos yo en persona, he tratado de expresarme mi preocupación y que en República Dominicana siga existiendo todavía el sistema de partidos políticos, porque es la que garantiza la estabilidad social finalmente. ¿Tiene Xiomara Castro los méritos políticos para llegar a ser presidenta, la que es hoy, o simplemente por la parte mediática se aprovechó del derrocamiento de su esposo y ese sinsabor que quedó fue la que lo impulsó a ser presidenta a ella? El triunfo de ella es una mezcla de situaciones. Por un lado, no se puede desconocer que es una mujer de lucha, de batalla, que estuvo en las calles permanentemente oponiéndose a las injusticias que se daban desde el golpe de Estado de 2009 hasta el momento en que hubo cambio de gobierno. Pero por otra parte también no se puede negar que ese gobierno desastroso que se acaba de ir fue un factor sustancial, yo diría fundamental, para ese triunfo que no fue solo de ella. Hay que tener mucho cuidado con esa caracterización de que fue un triunfo solo de su partido, pues lo que hubo en realidad fue una alianza de partidos opositores que permitieron al final que el pueblo hondureño pues se decidiera por ese cambio. Entonces no fue solo su partido. Ahora, estamos ahora en los primeros días, ya casi un mes de gobierno, y se nota en ciertos segmentos del gobierno esa diferencia que hay entre los partidarios de Libre, que es el partido de la presidenta, y los que conforman o conformaron esa alianza. Es decir, hay una disyuntiva ahí entre la forma de pensar de ciertos funcionarios pertenecientes a Libres y los que pertenecen a otros sectores de la oposición. Esperamos que en el camino, y una vez las cosas se vayan calmando, ese tipo de diferencias se superen y podamos recuperar, digamos, un camino común para de nuevo retomar ese anhelo que tiene el pueblo hondureño de atraer inversiones y de superar estos niveles horrorosos de pobreza que estamos viviendo.
Doctor, yo creo que es interesante ese tema, y más cuando ayer estábamos celebrando, o ayer no, el miércoles, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? ¿Verdad? El martes 8. El martes fue. Sí. Bueno, que es la incursión de la mujer ya en la política y en América Latina, donde ya hay varias mujeres que han sido presidentas, inclusive en los países más grandes, en Chile, en Brasil, en Argentina. En Estados Unidos hay una vicepresidenta. Pero hablando de América Latina, que donde no hablan del machismo, porque ellos se consideran que no lo son. Esa incursión de la presidenta de Honduras en la política, y en Guatemala se dio también el caso de una ex primera dama también que incursionó en la política para ser presidente, inclusive en Nicaragua tuvo una presidenta y Panamá también. Sí, también. O sea, que ya se está viendo la incursión de la mujer cada vez más. Este salto de esta señora que es presidenta ahora de Honduras se da en el momento en que el esposo es derrocado, ella tiene una actitud más militante, o ya era una persona con una posición militante política desde antes. No, ella definitivamente su presencia política nace con la caída de su esposo en el 2009, es cuando ella surge como lideresa en las calles, repito, oponiéndose a una cantidad de injusticias que se dieron no solo en el marco de ese golpe de Estado, sino después, durante los últimos 12 años, donde han habido una serie de abusos en perjuicio del pueblo hondureño. Entonces ella sí tomó ese liderazgo a raíz de la caída de su esposo, y hay que reconocer que en el caso de Honduras, la mujer ha reconocido esa responsabilidad que tienen de involucrarse cada día más en política. Lo podemos ver claramente reflejado no solo en el gabinete de gobierno, donde se han nombrado personas muy capaces, mujeres por supuesto, sino que también a nivel del poder legislativo, donde se han integrado una cantidad de diputadas que también tienen una formación interesante en diferentes áreas, por supuesto, pero que se reconoce también de parte del elector la importancia que tiene la mujer en estos procesos democráticos. Los de Honduras han sido ciertamente complicados, igual que los de toda Latinoamérica, pero ese periodo del 2009, con el golpe de Estado, ciertamente vino a levantar aún más el interés de las mujeres, en el caso de Honduras, por participar en política e involucrarse en la vida pública. Doctor Dumas, a partir de que usted nos dice que el triunfo de Xiomara Castro fue una coalición de partidos, se me ocurre a mí preguntarle cómo es la composición del Congreso en estos momentos en Honduras. ¿Y qué usted piensa si se le va a hacer fácil a ella gobernar con un Congreso a favor, un Congreso muy en contra, o un Congreso que tiene tal vez la capacidad para votar a favor del país y no irse más por lo político? En el tema del poder legislativo, quiero decirles que el Congreso anterior, que estuvo prácticamente 8 años con las mismas personas, la misma junta directiva, es un ejemplo perfecto para los estudiosos de cómo no se debe manejar un poder legislativo. Fue un completo desastre. Yo, en realidad, el comportamiento de ellos lo califico como una mala praxis legislativa habitual, es decir, eran constantes los tropiezos, los abusos, y lo que espera el pueblo hondureño ahora es que eso cambie radicalmente. Lastimosamente, al momento de instalarse el nuevo Congreso, la nueva Junta Directiva, tuvimos también un proceso accidentado donde se dieron 2 juntas directivas. Eso dio lugar a un pleito que duró casi 2 semanas. Al final terminó imponiéndose la Junta Directiva que apoyaba precisamente la presidenta Castro, y ahí estamos con un Congreso dividido, pero que por los momentos ha estado votando en línea con las iniciativas, las promesas que tienen o que provienen, perdón, del Poder Ejecutivo. Así que por ahora parece haber algún tipo de coincidencia de criterios. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso, porque debo recordarles que una de las plataformas principales del esposo de la presidenta actual
es precisamente el tema de refundar el país. Y esta refundación consiste en convocar o preguntarle al pueblo si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual, por supuesto, es peligroso. Los antecedentes históricos en el continente ya los conocemos de sobra y es algo que, por supuesto, inquieta y genera zozobra en los inversionistas. Bueno, la refundación o el intento de refundación en Haití llevó a un magnicidio, porque Sí. Jovenel Moïse intentó refundar y reformar todo el sistema institucional de su país y ya sabemos lo que pasó. Pero en Honduras el principal reto ahora mismo pudiéramos decir que es superar la pobreza como uno de sus principales obstáculos para alcanzar otras metas. Sin ninguna duda, antes de las elecciones, yo siempre comentaba en cualquier participación que tenía que Honduras tenía 3 retos principales. Uno, obviamente, el sanitario por el tema de la pandemia, que creo que ya estamos llegando al punto final de eso. El segundo, el educativo, pues tenemos en eso muchísimos retos, muchos de ellos relacionados con los daños que nos dejaron un par de huracanes hace un año, que destruyeron mucha de la infraestructura escolar en el país. Pero el principal reto, el que en realidad le preocupa a toda la población, es el económico. Y ese ingrediente económico se va a resolver generando una economía libre, dinámica, que sea amigable a la inversión. Usted puede revisar, por ejemplo, los índices de libertad económica, de facilidad de hacer negocios, que generan el BID, el Banco Mundial y todas estas instituciones, y Honduras siempre anda en la cola. Entonces sabemos cuáles son los ingredientes que tienen que cambiar y la esperanza es que precisamente en esa unidad de criterios entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se vayan dando esas reformas para que efectivamente esos cambios se den. Y esos cambios tienen que ver mucho también con el tema de la corrupción, pues al reducirse la tramitología, al reducirse todos esos trámites burocráticos, lógicamente bajan los índices de corrupción. Pero hay algo importante, doctor, con relación a la localización de la inversión extranjera, que es la motivación de los inversionistas de ir a incursionar a un país. Y eso tiene que ver con la seguridad y es el problema del Triángulo del Norte con el problema de la seguridad. Entonces, hasta que no se venza la seguridad, y es un elemento muy importante que afecta la decisión de inversión de quien quiere incursionar, aun cuando Honduras ha ido progresando en términos de la zona franca. Yo he visto que Honduras se ha ido fortaleciendo más que otros países centroamericanos, inclusive en el caso de Costa Rica, que tiene sus características, ¿no? Un país ya con una industria tecnológica mucho más avanzada, pero en el caso de Honduras veo que ha habido mucha integración con el mercado americano y eso se puede potenciar ahora con el apoyo que deberían de dar los Estados Unidos, con este cambio en la geopolítica que se está dando tanto con China, ¿no? Con el mercado asiático y los problemas que se están viendo ahora con el mercado europeo, en concentrar más las inversiones en América Latina y en Centroamérica y el Caribe. Y ahí creo que Honduras tiene un gran potencial. Ahora el problema de la violencia, eso hay que derrotarlo indiscutiblemente. Así es, no hay ninguna duda que el tema de inseguridad, tanto jurídico como personal, incide muchísimo el tema de las inversiones. Honduras tiene ahorita muchos vientos favorables en materia de ayuda económica de países amigos. En el caso específico de Estados Unidos, creo que don Roberto Argüello está más calificado que yo para dar luces sobre cuál es el apoyo o no que va a compartir Estados Unidos con nuestro país. Pero ciertamente hay una cantidad enorme de programas que están destinados dentro de esa ayuda económica precisamente para atender temas de seguridad y sobre todo lo que le preocupa a los americanos, que es el tema de la migración, que en el caso de Honduras ha sido masiva en los últimos años. Tenemos prácticamente 1.200.000 hondureños viviendo en Estados Unidos en una situación irregular y unos 70.000 con TPS. Entonces, ciertamente ese tema de la violencia y de la inseguridad personal es algo que el gobierno tiene que atender.
En mi criterio muy personal, la mejor manera de atenderlo es precisamente logrando crecimiento económico y que esta situación de pobreza extrema se vaya superando. Lógicamente hay un ingrediente de seguridad pública que tendrán que evaluar porque lastimosamente el gobierno anterior se inclinó más por la militarización de la seguridad pública que por programas de prevención y otros similares. Entonces, habrá un cambio ciertamente en la naturaleza y en la forma en que se ataque esa inseguridad personal, pero sin duda un elemento esencial para generar cualquier tipo de interés en los inversionistas. Vamos a hacer la pausa, doctor Dumas. Volvemos un ratito para continuar con el conversatorio con usted. Continuamos nuestro conversatorio con el doctor Rodolfo Dumas, un prestigioso abogado hondureño. Jairo, Sí, tengo una preguntita, doctor. Primero es bueno dejar que a ver si Roberto tiene Roberto, una inquietud. Roberto, No una perdón, pregunta, Roberto. pero sí una inquietud. Una inquietud que tenga Roberto, ¿verdad? Roberto Argüello. Roberto Argüello. Ah, no está Roberto. Bien, Roberto. pero sí, mi pregunta tiene que ver justamente porque, bueno, hay una cantidad inmensa, más de 1 millón, más 70,000 en TPS en Estados Unidos, y Honduras ha sido parte de esas caravanas migratorias, los hondureños también. Las relaciones con Estados Unidos y esta nueva gestión, que aparentemente desde fuera uno ve que son buenas, pero quizás con el esposo de la presidenta no eran tan buenas. ¿Cómo vemos este escenario en este momento? Yo creo que en realidad las relaciones ahorita están en su punto más alto. Tuvimos la suerte que la vicepresidenta Harris estuvo presente en la toma de posesión. Eso le dio un realce al evento y sobre todo el proceso democrático hondureño que había perdido tanta credibilidad en los últimos años. Entonces, siento que sí, las relaciones son buenas. Hay una cantidad de programas a través del BID, USAID y otras instituciones que están desarrollándose plenamente precisamente porque el gobierno americano ha recuperado de alguna manera la confianza en este nuevo gobierno. Entonces, yo sí me siento muy optimista en ese sentido. Lógicamente, a la par de eso, el gobierno americano tiene una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, que es un tema delicadísimo para Honduras. Apenas ayer en la tarde arrestaron a un nuevo miembro de este gigantesco cartel de narcotráfico que operaba aquí en Honduras y es precisamente un ex policía, un ex militar, ahora retirado, que ya había sido pedido en extradición por Estados Unidos, pero que el gobierno anterior no había ejecutado ese arresto. El nuevo gobierno lo hace, entonces eso de alguna manera demuestra la voluntad de esta nueva administración de colaborar en esos temas que también son delicados para el país. Lógicamente, en el tema económico tendrán que tomarse decisiones importantes. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. La semana pasada el gobierno sacó un comunicado diciendo que iba a prohibir absolutamente la minería a cielo abierto. Esa noticia inclusive trascendió a nivel mundial. ¿Por qué? Pues la minería es una actividad importante para nuestro país. Así es. Y se daba a entender que inclusive iban a cancelar las mineras que ya estaban operando, lo cual por supuesto disparó las alarmas de todos estos inversionistas. Al final, de nuevo, hay un balance, digamos, en esta administración y recapacitaron y entendieron que las inversiones que ya están tienen que seguir, deben continuar porque son importantes para el país. Pero al final la decisión de si se dan nuevas concesiones será algo que tendrán que evaluar cuidadosamente. Pero son, de nuevo, temas delicados en materia económica que muchas veces obedecen más a un tema de percepción popular que en realidad de políticas públicas. Roberto, ¿tiene alguna pregunta para Rodolfo? Roberto. Para el doctor Dumas. Sí.
No, yo estoy encantado escuchándolo porque resulta que cuando el doctor Dumas no hablaba, aquí su padre me lo envió y ahora se volvió la estrella. No solamente como abogado, sino como analista político. Ya como ustedes escucharon, fue vicepresidente estuvo encargado de la CIP para Honduras y creo que él ha presentado un panorama súper especial de su país. Yo lo único que tal vez puedo añadir y confirmar es que el gobierno de los Estados Unidos está decidido apoyando al gobierno de Honduras con todo lo que se puede. Doctor, yo estuve 4 años trabajando con el sistema de integración centroamericano muy de lleno, porque me encargaron de integrar al país cuando el país comenzó a integrarse y a través de las diferentes sectoriales. Estaba en Cancillería en esa época. Y fue muy interesante. Yo no había tenido mucho contacto con los países centroamericanos. Y la verdad es que me llenó de satisfacción ver ese proceso. Ahora, he visto también con preocupación que hay como un retraso, como que se ha vuelto hacia atrás en el proceso ese de integración. No sé tanto en la parte comercial y tal vez, pero en la parte que se estaba llegando a tener unión aduanera, a ir integrando la parte económica, que los países fueran integrando sus políticas, a tener políticas más comunes frente a problemas que son comunes para todos, como es la problemática del medio ambiente ahora, del cambio climático, y toda esta problemática que hay a nivel de geopolítica, inclusive también, lo de la seguridad alimentaria, que es básica para nuestros países. Entonces, no sé qué perspectiva usted ve con relación tanto en el caso de Honduras como la posibilidad de avanzar un poco más y de que el sistema se vaya integrando realmente. Creo que el sueño de la integración centroamericana está básicamente congelado, es decir, no ha habido ningún avance. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el caso del Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que hay muchísimos pedidos aquí en Honduras, por lo menos, de que Honduras también se retire de ese Parlamento porque desde el punto de vista práctico no tiene ningún efecto, no tiene ninguna relevancia, sus decisiones no son vinculantes, no toman acciones puntuales en esos aspectos que usted señala con absoluta precisión y certeza, es decir, el cambio climático que está destruyendo amplios sectores de la región, el tema migratorio que debería ser esencial. Imagínense ustedes que se reúnen los presidentes del Triángulo Norte con el gobierno americano para aceptar un proceso de tercer país seguro, pero no reclaman un trato justo para los migrantes que llegan allá. Entonces, son situaciones que en realidad para nosotros como centroamericanos son deprimentes. Eso por una parte. Por otra parte, Costa Rica nunca se integró al Parlacén, entonces queda, digamos, ese mal sabor ahí. Y todo este proceso de integración, usted lo puede medir en cosas bastante sencillas. Les voy a dar un ejemplo. La integración en materia energética. Hay algo que se llama CIEPAC, que es el Sistema Integrado Centroamericano en materia energética. Y ese CIEPAC ha sido una cosa complicadísima llevarla a cabo para que precisamente toda la región tenga la facilidad de un intercambio de energía eléctrica de una manera más eficiente, más económica, que fomente la competencia, pero en la realidad y en la práctica eso ha sido dificilísimo. Ese proceso de CIEPAC estaba íntimamente relacionado en su momento, hace 20 años, con el Plan Puebla-Panamá, que también fracasó precisamente por esa falta de integración y de voluntad política de los países de la región. Un plan que iba a traer gas natural a la zona y eso, pues bueno, fracasó. Entonces son una cantidad de factores que en realidad me llevan a concluir que sí, efectivamente, ese proceso de integración está parado, está congelado. Y por otra parte, ya casos muy puntuales, por ejemplo, la pésima relación que había con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el presidente Bukele de El Salvador. Ya eso cambió. El presidente Bukele estará visitando Honduras en los próximos días
estará aquí en San Pedro Sula, en mi ciudad, va a ir a Tegucigalpa, lo van a recibir los alcaldes y el gobierno, así que esa relación se retoma, así que hay mucha esperanza en que las cosas mejoren. Dos puntos sobre lo que usted señalaba, doctor. Uno es lo del Parlacén. Yo recuerdo cuando hubo el acuerdo con la Unión Europea, uno de los puntos básicos de la Unión Europea era el fortalecimiento del Parlacén para ese acuerdo que hubo comercial con ellos, del EPA, el EPA con Centroamérica. Estaba preocupado con el asunto del EPA y el Parlacén, que realmente el Parlacén, si no es vinculante, sus decisiones no tiene sentido. Eso es una pérdida de tiempo de tener una gente ahí ganando dinero sin ningún sentido. Sí. No, yo quisiera añadir de que es tan inefectivo y resulta que cualquier criminal que sale del gobierno va a parar al Parlacén. Al punto de que ya hay países de que no reconocen, ¿verdad? Bueno, ahí sí es vinculante, parece. No, bueno, ahí sí es vinculante. Ustedes vieron de que el expresidente Hernández se juramentó horas después de haber entregado el poder como parlamentario del Parlacén, y aún así, cuando los Estados Unidos solicitó su extradición, su estatus diplomático no le sirvió para nada. El otro punto, ahora recuerdo, era lo de la electricidad, que recuerdo que era un proyecto muy interesante que integraba a México con Colombia y todo Centroamérica. Inclusive dos fuentes de energéticas eran México y eran Colombia, y los dos iban a aportar para esa integración. Guatemala también tiene petróleo, pero era básicamente México y Colombia. No sé qué pasó, porque era un proyecto muy interesante. Ambicioso, sí. Si ustedes me lo permiten, me dan el espacio, les cuento una historia rápida, rapidísima. Adelante. En el 2000 vino aquí una empresa que se llama AES, creo que opera en Dominicana. AES es una compañía de energía americana gigantesca, en aquel entonces era probablemente de las más grandes, y quería instalar aquí en Honduras una planta de generación de energía eléctrica en base a gas licuado, ¿verdad? Y el plan era básicamente instalar una planta de 750 megas en Puerto Cortés y construir una línea de transmisión que iba a ir desde Puerto Cortés hasta El Salvador, y durante todo ese trayecto además introducir fibra óptica. Esos son el tipo de errores históricos que en realidad pueden cambiar el rumbo de un país para bien, o en el caso nuestro para mal. Esta empresa, esa inversión la corrieron de Honduras. No vamos a entrar en los detalles cómo y quiénes, pero fue en realidad un error histórico haber corrido una inversión que era en aquel entonces de $1.000 millones, que iba a traer una cantidad de tecnología nueva, y sobre todo iba a introducir el gas natural, y se enlazaba perfectamente con todo este concepto de CIEPAC y por supuesto el Plan Puebla-Panamá. Entonces, esos son errores históricos que a veces cometen nuestros gobiernos y nuestros sectores privados también, que por tratar de mantener un mercado cautivo se oponen a estas inversiones que pueden, repito, cambiar el rumbo de un país. Hoy Honduras está enfrentando un proceso delicadísimo donde ya se espera para abril y mayo cortes de energía, lo cual es lo peor que le puede pasar a un país, quedarse sin energía. Entonces, de nuevo, son errores históricos que cometen nuestros gobernantes y a veces también nuestro sector privado. Y eso que tiene una presa enorme, creo que Cajón, ¿es que se llama? Sí, tenemos varias hidroeléctricas. También se ha invertido mucho en el tema de energía solar. Lastimosamente también ahí han habido excesos, han habido abusos. Usted puede ver, por ejemplo, aquí a la par en Guatemala, el kilowatt le cuesta 3 centavos y cuesta 15. O sea, y es el mismo sol. O sea, 3 centavos. 3 centavos entonces, en Guatemala, 3 centavos. Sí, y ese es el tipo de cosas que... ¿Y en Honduras cuesta 15, cuánto? 15. 15 y todavía le dan 3 centavos de incentivo por ser energía renovable. Bien.
Vamos al último corte comercial. Continuamos el conversatorio con el doctor Rodolfo Dumas, un prestigioso abogado hondureño. Doctor Dumas, ¿cómo ha impactado a Honduras la guerra Ucrania-Rusia? Bueno, creo que Honduras, digamos, a nivel diplomático, se ha alineado y ha condenado el ataque o la invasión rusa a Ucrania en todos los foros en que participa, OEA, ONU, etcétera. Ha sido una posición bastante clara del gobierno, tanto el anterior como el actual. Pero creo que el efecto inmediato que más estamos sintiendo es en los combustibles. Tenemos ya 3 semanas continuas de aumento. Se proyecta que para el próximo lunes habrá un incremento sustancial en todos los combustibles, diésel y gasolina. Entonces, lógicamente eso genera una cadena, ¿verdad? Ya de por sí veníamos a un proceso inflacionario por el tema de la cadena de suministro y ahora le agregamos esto de los combustibles, de los cuales por supuesto en Honduras no producimos ningún combustible y nos está afectando seriamente. Aparte de eso, en el caso de Ucrania y Rusia en particular, la limitación en las exportaciones, por ejemplo, de hierro y de muchísimos granos, va a tener un impacto directo en la economía hondureña. Por ejemplo, en el precio de las harinas y eso va a impactar fuertemente y a causar o alimentar aún más esa espiral inflacionaria que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. ¿Usted tiene ahí más o menos pendiente los precios en la mente de los combustibles en Honduras? En dólares, obviamente. Quizás, porque sería bueno el ejercicio, porque no sabemos, por ejemplo, cómo está la estructura de precios, cómo está conformada en el caso de Honduras. Los impuestos que tiene, las tasas, los márgenes de intermediación, sí, etc. Controlado ahí. Sí, en el caso de Honduras es interesante que lo mencione, porque en realidad, si lo comparamos con el resto de la región, andamos relativamente bien, es decir, estamos comparados con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, tenemos un precio relativamente estable. Inclusive es una decisión importante que tomó el gobierno entrante de reducir uno de los elementos que conforman la tarifa al consumidor final, bajando una parte de los impuestos que se cobran precisamente por los combustibles. Eso significó un ahorro de 10 lempiras, que si usted lo traslada a dólares, bueno, no es mucho, pero ciertamente es un alivio para el pueblo hondureño ese tipo de ahorro en lo que es la tarifa final. Repito, a nivel centroamericano, Honduras anda bien, anda $4 y algo el galón, lo cual es comparable con toda la región. Pero la gasolina premium. Sí. $4. Está bueno. Sí, está más o menos. Aquí anda en 5 y algo. 220. Aquí anda en $5 y algo. Sí, de hecho en Guatemala creo y en Nicaragua anda arriba de eso. Entonces, en la región andamos relativamente estables, pero fue importante la decisión porque, y esto lo hicieron sin saber lo que se venía en Ucrania, sí. Pero fue un alivio para el pueblo hondureño esos 10 lempiras en cada galón de combustible. ¿Y qué otras medidas sociales ha implementado el nuevo gobierno para paliar este impacto que va a sufrir Honduras como otros países, como casi todos los países con esta guerra? Ahorita se han limitado a 2 cosas, ese tema de los combustibles y la otra que aplicaron o que aprobaron fue uno que ellos llaman energía gratis, que básicamente es que aquellos consumidores que consumen menos de 150 kilowatts al mes no se les cobra la energía. Eso a mí en lo personal me parece un error gravísimo porque genera una distorsión en el mercado. Lógicamente esa energía gratis no lo es, la vamos a pagar otros y ya hay muchísima queja porque
se hizo el traslado precisamente al sector comercial. Y el sector comercial va a ser lo más fácil, lo va a trasladar al precio de sus productos. Entonces, eso de nuevo viene a alimentar de alguna manera esa espiral inflacionaria en perjuicio de las personas que ellos quieren defender. Entonces, una decisión, a mi juicio, equivocada. En materia energética, Honduras tiene muchísimo que hacer. Tenemos una empresa única, que es la proveedora de energía, que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es un monopolio y como todos los monopolios, funciona mal. Entonces, es algo que se está trabajando desde hace muchos años. Hay una ley general de la industria eléctrica que no se ha implementado a cabalidad como fue diseñada hace más de 10 años, pero tenemos la esperanza de que eso llegue, que se dé una decisión de esa empresa pública y que lentamente empiece a crearse la competencia en el mercado para de alguna manera lograr mejores precios. ¿Qué posición o perspectiva podemos observar ahora, por ejemplo, un sector muy importante en la economía de nuestros países, que son las pequeñas y medianas empresas? ¿Y hacia cuáles áreas pueden apoyarse, verdad, en este sector que es importante, inclusive para exportar algunos rubros? La MIPYME en el caso de Honduras es vital, es esencial, o sea, ese es el alma de la economía hondureña. Empresas familiares, empresas pequeñas, empresas micro, que son las que en realidad hacen rodar la economía y son las que más necesitan oxígeno. A esta fecha aún no se han dado esas reformas y esos cambios que todo este sector espera precisamente para conseguir un alivio. La carga tributaria en Honduras lastimosamente es altísima. Hay algunos expertos, yo no soy experto en economía, pero algunos expertos me dicen que podría rondar el 47% del total de los ingresos de lo que uno tributa. Entonces, en realidad, ese es un tema que debe analizarse con muchísima frialdad. Lógicamente, el gobierno tiene que seguir funcionando, pero también tiene que reconocer que va a tener que hacer sacrificios porque esa micro y pequeña empresa es la que en realidad más ayuda necesita. En el gobierno anterior, para señalar una cosa positiva que hicieron, se emitió una ley donde precisamente se podía fundar o crear una pequeña empresa. Simplificaron muchísimo el tema de la constitución, haciéndolo en línea y básicamente a cero costo, lo cual acortó los tiempos y todo. Pero lo más importante es que estas empresas creadas en líneas tenían una exoneración de impuestos municipales y de impuestos sobre la renta por 5 años. Es decir, sus primeros 5 años de operación estaban exentos de esos impuestos, lo cual, por supuesto, era un incentivo para crearlas y echarlas. Aún así, doctor, la informalidad es bastante alta en Honduras. Es altísima y precisamente el espíritu de esa ley era romper con esa informalidad, atraer a todos estos empresarios, emprendedores a la formalidad, creando las empresas y dándoles esa exoneración por un periodo que resultaba bastante prudente. 5 años creo que es un buen tiempo para que ellos lograran crecer y establecerse en esa formalidad que es la que todos deseamos. Ahora, amarrado a eso, obviamente tienen que venir otra serie de cambios en materia administrativa, sobre todo en simplificación de trámites, que es algo que Honduras ha venido ofreciendo, digamos, de parte del Estado por mucho tiempo, pero al final no se materializa. Porque fíjese, doctor, lo que usted señala. Primero, igual que aquí, las leyes se aprueban, pero no se aplican. Y si se aplican deformadamente o cuando le dé la gana porque le conviene. Otro elemento de los problemas institucionales de nuestros países. El otro elemento es el problema de las pequeñas, medianas y microempresas, que no le dan chance para que crezcan, porque aquí hay una serie de monopolios, oligopolios sectoriales que no le dan chance a los otros. Además, lo que usted señala, un país con un nivel de pobreza tan elevado, con una presión fiscal tan alta, eso es el problema. Eso es el problema, que el Estado absorbe toda la renta que se da en la economía y no aporta nada. Porque con ese nivel de pobreza y ese nivel de presión fiscal, yo sé que Honduras y Nicaragua son los 2 países, inclusive los más pobres que hay, que tienen mayor presión fiscal de toda esta zona. Entonces es una incongruencia y es lo que yo siempre vivo diciendo aquí, que la presión fiscal no significa que un país sea desarrollado o no sea desarrollado. Lo que es importante es
el destino de los recursos, tanto del sector público como del sector privado, para que la economía crezca y se rebaje la pobreza, y para que haya una mejor distribución del ingreso tiene que haber una economía de mercado, y aquí no lo hay porque los gobiernos, que son los primeros que están hablando de que no hay distribución de riqueza y que no hay distribución de ingresos, son los primeros que impiden que haya un mecanismo de mercado a través de en los sectores oligopólicos y monopólicos. Ahí están las leyes, y la ley aquí, la ley de competencia, vaya a ver qué se ha hecho de la ley de competencia en los últimos 10 años, nada, absolutamente nada. Entonces, así no se le puede achacar a la economía de mercado, ni al sector privado cuando realmente funciona, que son los culpables de que no haya una mejor distribución de la riqueza y de los ingresos en una economía. Y ese tema que usted menciona de la competencia es una enorme preocupación para mí en lo particular, como abogado, como ciudadano, como empresario, porque efectivamente hay una cantidad de monopolios, oligopolios, duopolios en el país que no están siendo sancionados, es decir, esas concentraciones económicas están operando impunemente. Se creó una institución que se llama Comisión para la Defensa de la Competencia, y si usted ve la ley, prácticamente República Dominicana y Honduras copiaron la misma ley, es decir, es la misma ley, es la misma institución y probablemente tiene los mismos resultados. Entonces, lógicamente, eso para nosotros como abogados, como empresarios, es importantísimo que las personas que se designen para encabezar esta institución estén en realidad comprometidas con aplicar la ley sin ningún tipo de contemplaciones, lo cual no ha ocurrido en los últimos años. Ya se acerca el tiempo para que los directores actuales sean sustituidos y la esperanza es que van a ser precisamente reemplazados por personas que comprenden estos conceptos de competencia y sobre todo de cómo que al aplicarse estas leyes se apoya de manera efectiva el desarrollo económico. Doctor, una preguntita ya que el tiempo se nos está un poco avanzando, pero hablemos un poco de las cosas que son entonces también buenas, porque Honduras tiene un potencial importante, inclusive en la generación de energía, en el turismo, ecoturismo, la agroindustria, la industria per se. ¿Hacia dónde debe mirar Honduras observando desde el punto de vista? Un minuto, doctor. Un minuto, sí. Sí, creo que en el gobierno anterior se encargó un estudio de parte de los asesores estos de McKinsey y ellos en realidad identificaron 5 sectores, de los cuales muchos de ellos ya están desarrollados. El principal, la maquila, es decir, el sector manufactura, que sigue siendo importante para el país, es probablemente el mayor empleador. Lógicamente que el turismo, donde tenemos muchísimo potencial, pero que depende, por supuesto, de inversiones en infraestructura, educación y otros temas. También telecomunicaciones y energía, donde hay muchísimas oportunidades de inversión. La infraestructura educativa también va a requerir muchísimo apoyo y hay grandes oportunidades de inversión. Y por supuesto el sector agrícola. En el sector agrícola lo único es que tenemos latente, muy cerca ya, la entrada en vigencia plena del CAFTA, lo cual es por supuesto una amenaza para nuestros productores y es algo que el gobierno tendrá que analizar cómo le busca salida, cómo lo renegocia o cómo le busca algún tipo de solución, porque de lo contrario nuestros agricultores no soportarán la masiva importación de excelente. productos. Igual que aquí, excelente, doctor. Doctor Gracias, Rodolfo doctor. Duma, ha sido un programa excelente. Sí, Muchas gracias por su participación. oye, a Roberto. Esperemos, Y a Roberto ahí que fue. y Roberto por invitarlo. Esperemos que usted prontamente esté en el programa para que seguir aportando sustancia al mismo. Muchas gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por Con permanecer mucho con gusto, nosotros. placer. Que Dios los bendiga. Raúl. Suerte. Bye. Hasta la hablamos. próxima entrega. Ok.